están, muchachos? Voy llegando ya Hola, buenas Hola. noches. voy llegando Bienvenidos, del Jesús, de viaje. regreso a Venezuela. Ay, llegué y me recibieron sin luz. Eso es bueno, te dieron una muy bonita Sí. recibida. Muchachos, quisiera ponerme al día. Saben que cuando yo me fui, lo último que habíamos visto era el tema de la ALU, ¿verdad? Habíamos pasado pues de todo eso, de entender las compuertas básicas, AND, OR, hacer el sumador, pasar ya toda la unidad aritmética lógica. Incluso mientras estaba a distancia, pues logré estar al día con respecto al flip-flop, ¿sabes? A mantener ese estado que puede tener el sistema. Pero entonces yo me pregunto, a partir de la semana 4, ¿qué vieron? O sea, ¿con qué arrancaron? Pues empezamos a ver el tema de la memoria RAM, Ok, ya para seguir trabajando con todo esto de los datos y ahora con el tema de las direcciones y saber cómo manejarlas. Entonces se nos planteó el diseñar una RAM de 16x4. Entonces ya el mismo nombre te da más o menos la estructura. Si tienes 16 ranuras, que son las direcciones, y pues cada ranura tiene un dato de 4 bits, que sería el ancho de la palabra. Entonces, ¿cómo continuamos trabajando ahí? Es ahí donde aparece el bus de direcciones, que más o menos, como lo dicen, como ya te venía diciendo, teníamos los 4 cables que podían generar 16 combinaciones binarias. Chévere. ok. Pero tenemos un problema, que si es que la memoria tiene estas 16 puertas, pues el bus solo tiene 4 cables, entonces no se puede conectar los 4 cables a todas estas puertas a la vez. Y para buscar una solución es donde entra el decodificador. Ah, El decodificador de los 4 a los 16. ¿Qué hace él? Te recibe estos 4 cables de dirección y te da 16 cables de salida. Seguimos manejando la cuestión de los estados. ok. Uno de estos cables puede recibir el 1 dependiendo del número binario que te mande. Pero esto es como así visto globalmente. A grosso modo. Pero, por ejemplo, cuando te lo plantean como una matriz, ahí sí ya no terminé de entender bien cómo era. Claro, sí estuve leyendo un poco sobre eso. Básicamente, si supongamos que tenemos todos esos módulos, ¿vale? De la memoria RAM, uno al lado del otro hasta el infinito, hasta lo que ocupa. Necesitaríamos como mínimo 2 cables para cada módulo, ¿verdad? Ujú. Ok. Eh, lo que sería el cable de datos y el cable que pues indica si se puede escribir o no en ese módulo de memoria, ¿verdad? Pero entonces, si queremos tener una memoria de 512, perdón, de 256, que serían 256 módulos, podríamos ponerlo en una grilla de 16 por 16, ¿vale? Y lo que haríamos sería, mediante una compuerta AND, conectar un mismo cable que está en una fila y en una columna, ¿vale? Y cuando ambos cables pasen por el mismo módulo, es decir, cuando ambos cables tengan corriente, esa compuerta AND se activa y activaría específicamente un solo módulo. De manera de que en lugar de tener 512 cables como mínimo, tendríamos solamente 32 cables como mínimo, ¿vale? No sé si se Ok. entiende cómo funciona esta grilla. Eso fue lo que yo había logrado interpretar. Es un poco compleja, pero ahí es cuando entra el problema de escritura y lectura en todos estos cables del bus. Y me pareció interesante que con solo otro cable que le diera a esos controladores la señal para poderle escribir, me parece fascinante que simplemente con un 0 o con un 1 se pueda hacer eso, de manejar toda esa cantidad de datos. Claro, prácticamente sería pues la matriz la que estaría haciendo, digamos, el trabajo sucio del proceso de codificación y decodificación. O sea, primero convierte el valor que yo quiero guardar, lo convierte en decimales para poder, en binario, para poder trabajarlo con la electricidad, sí, ceros y unos, guarda el valor en una dirección
y luego lo vuelve a decodificar para mandar la información a un entero y saber qué valor era el que yo estaba guardando en esa ranura prácticamente. Sí, porque imagínate esta grilla que estamos construyendo de 16 por 16, ¿verdad? Nosotros esos 16 podemos representarlo con 4 bits, ¿verdad? Nos permite representar 16 valores. Entonces, si nosotros tenemos una dirección con 8 bits, podemos acceder a cualquier punto de esa grilla, tomando en cuenta que, digamos, los primeros 4 vendrían a ser para la columna y los últimos 4 para la fila, ¿vale? Entonces, Ok. esto formaría parte de esa dirección, para nosotros pues poder dirigirnos a donde está el dato. Entonces, tendríamos también que tener conectado lo que es el cable del dato del módulo, ¿vale? Es decir, podríamos tener todos los módulos conectados a este cable de salida que nos muestra el dato, ¿vale? Y solamente se activaría si específicamente en esa fila y columna se encendió la compuerta AND de que esas dos filas y columnas están encendidas. Eso nos permite que ese módulo sea el que está funcionando y sea el que envía información a ese gran pasillo de información. Exacto, mediante la combinación prácticamente de todas las compuertas lógicas, él es el que se encarga de activar la línea, que es la que en ese momento quieren poner a trabajar prácticamente. Ok, entonces básicamente para que la RAM funcione necesitas un flujo constante de las señales, pues. Sí. Viene la selección, si pones la dirección en el bus, después, por ejemplo, una dirección de números binarios 0011 para tal ranura, entonces el decodificador recibe ese número y la activa exclusivamente en el cable de esa ranura, esa fila, pues. Y ahí viene la parte del control, la lectura, la escritura y la cuestión de las señales, ¿no? Si la señal... que ahí vendría entonces... Right. Ajá. Claro, que si el write enable es comentar 1... eso que tú estabas comentando, Nasa, ahí pues entraría en juego. Sí, la lectura y la escritura. Si es 1, entonces los 4 bits que se coloquen en el bus de datos los guarda con los 4 bits estables, ¿no? Exacto. Exacto. Vale. Si ya todos estos componentes, lo que es la ALU y lo que es la RAM, los registros, digamos, están conectados al mismo cable, ¿por qué no hay un cortocircuito constante? ¿Vale? Bueno, pues ahí prácticamente es lo que estaba mencionando Nasa y también yo, Andri, que es nuestro Write Enable. Discúlpenme mi inglés muy básico, ¿no? Que es el que se encarga de, al mismo tiempo que no hayan estos cortocircuitos, y también el True State, que es, digamos, como un enable, por así decirlo, que tiene 0 y 1, pero al mismo tiempo se le agrega otra función llamada Z, algo así es, que es la que, digamos, que me pone todo mi sistema en silencio y solo permite que pase una sola información al momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si al estar conectados los 10 cables, por así decirlo, y todos quieren mandar información, pues hace un cortocircuito y manda basura, o sea, manda información errónea. Y pues ahí creo que da como resultado una X, que es que no sabe realmente qué valor es el que él quiere leer. Entonces se utiliza el True State para que se trabaje con la lectura, la escritura, y en otro caso, totalmente el sistema en cero. ¿Estás de acuerdo con eso, Joan? Sí, ese es lo que había dicho antes, que es el sistema que hace que solo uno de los componentes hable a la vez, y así no hay el cortocircuito ni problemas de comunicación, ni archivos basura, y además hace que la comunicación sea mucho más lineal y estable a su vez. O sea, básicamente evitamos este cortocircuito mediante digamos, estos buffers tri-state, ¿verdad? Que pues nos permiten que el componente tenga un tercer estado además del 1 y el 0. Exacto. Estado Z, Ajá, es como el estado totalmente de silencio para el sistema práctico. Sí, exacto. Creo que por lo menos yo no me había planteado ese caso. Creo que siempre habíamos trabajado nada más en 2 estados, 1 y 0. Vale. Plantearte esto.
Y ya a este nivel nos estamos entrando con tantas direcciones, tantos datos, manejando tanta información y empiezan a ocurrir los cortocircuitos. Ahí es donde se empieza a pensar Claro. cómo ponerle un orden a todo esto. Porque tal vez hasta ahora estaba funcionando, pero sí es cierto que al agregarle tantas cosas hay que mantener un orden. Y agregándole este tercer estado, me parece algo súper interesante de ver, porque es lo que nos estamos planteando. Ya al tener esta colisión, ya tenemos nuestro bus y con las 16 ranuras de memoria, que al estar todos conectados en los mismos cables, pues si ellos intentan sacar su información a la vez, los cables se vuelve un desastre, se vuelve loco. Se necesitarían entonces que 15 ranuras que estén desconectadas y una sola hable. Entonces, Sí, es ahí donde se empieza a ver lo del componente. básicamente ese estado permite que sea un solo componente el que esté hablando o el que esté haciendo, Exacto. y todos los demás se quedan en espera hasta que esa acción termine. Exacto, por ejemplo, digamos que si tengo la RAM, si la RAM quiere hablar, entonces el registro A se mantiene en silencio con el del true state, ¿sí? Y en el caso de que el registro B quisiera hablar, entonces es la RAM la que entra en silencio. Y pues así se van alternando. Ok, entiendo. Y ya para la semana 6, estaba viendo que necesitábamos el tema de ordenar las instrucciones, ¿no? ¿Alguien me puede hablar sobre ello? Un director de orquesta, algo así. Un director de orquesta. Empezar a dirigir nuestra orquesta, básicamente. Exactamente. Sí, porque ya tenemos muchos Esta, componentes. Ahora necesitamos saber cómo organizarlos. Exacto, y tenemos este esa es la que funcionamiento ya se un poco más encarga, controlado con los estados. esa es la que se encarga de organizarlo a todos. Y es curioso la manera en cómo lo hace, porque al trabajar con un procesador general, microprocesador que trabaja con 4 bits, entonces al momento de dar las instrucciones necesitamos darle una instrucción como tal y aparte darle La el proceso información, que se requiere, los como datos por que ejemplo necesitamos. Ujú. una suma. Exacto. Entonces, aquí es cuando entra la ISA, que es como el diccionario de nuestro vocabulario con el de la máquina. Y ahí es Ok. cuando, en eso es cuando definimos todas las funciones que va a tener nuestro procesador, como puede ser, por ejemplo, el sumador, la resta, el escribir, el leer, todas estas cosas. Y pues lo más óptimo para seguir trabajando con estos 4 bits sería una ISA de 8 bits. Aprovechando Ok. el bus de datos, ahí usaríamos 4 bits para dar las órdenes, ya sea, ¿Ok? y eso nos permitiría tener 16 secciones diferentes. Entonces, por ejemplo, si mando un 0001, le estoy diciendo a la máquina que es una suma. Y los siguientes 4 bits sería la dirección de lo que se requiere sumar. Entonces, aprovechando todo esto, eh, me parece que sería suficiente 16 instrucciones para lo que puede realizar Ya. todo Claro. mi computador En resumen, sin saturar. esto es lo que nos permite diferenciar que un número binario, digamos 001, 100, el que sea, ¿vale? No es solamente un número, sino que es una instrucción, ¿vale? Eso es lo que nos permite hacer esa Exactamente, diferenciación. Ujú. exacto. ¿Y qué pasa si el OP code recibido no está en nuestro diccionario de 16 palabras? ¿Lo han pensado? Es una buena pregunta. No, Sí. realmente no. Si no está, ¿qué? Perdón, ¿me repites? Si no está en nuestro diccionario de 16 palabras, es decir, digamos, las instrucciones que tenemos preestablecidas de que podemos realizar.
Yo creo O sea, que sería el mismo proceso como si se leyera basura. O sea, se reiniciaría el bucle principal, que por defecto me parece que sería tenerlo como un sumador. Básicamente, si digamos el Open Code no está en nuestro diccionario, la unidad de control no sabría qué señal espiar, ¿vale? Si enable, load, no sabe qué activar. claro. Entonces, digamos que caería en un estado en el que simplemente pues no haría nada, ¿vale? No hay una ruta lógica cableada para esa combinación. Me pareció curioso mencionárselo. Nosotros- Este, Sí, Un dato es cierto. curioso de la noche. ¿Algo más que me haya Estuvo cool. perdido en estos días? Bueno, mira, creo que pues eso es lo que hemos tocado por la semana. Otro dato, no sé si sea importante mencionarlo. Y bueno, o sea, si no es redundante es la cuestión, es que, por ejemplo, en el momento de la lectura es asíncrono y la escritura es síncrono, ¿cierto? Ok. Ujú. Yo los confundo, Sí, los digo a veces al revés. Corríjanme si está bien. no, No, sí, sí, sí. la lectura Para puede ser leer, en pues, cualquier como no momento. tocas el dato, no afecta lo que estás pasando. En cambio, en la escritura, si tú buscas escribir en cualquier momento, pues puedes agarrar la basura o puedes agarrar la mitad del valor que es la mitad del valor que realmente quieres pasar. Entonces, eso por ahí. Y que en el caso de la ALU y el IR, el valor tiene que estar, bueno, el registro, pues, el valor tiene que estar antes en el IR, antes que la ALU la vaya a usar. Ok. ¿Algo más que los Sí. demás quieran aportar? No, Pues sobre el tema de los registros, también se habló bastante de si, no sé qué piensan ustedes, si vieron trabajando con 4 bits y teniendo la arquitectura ahora de 8 bits para las 16 instrucciones, si lo veían como una limitante el hecho de tener realmente pocas instrucciones o cómo lo vieron. Yo, por ejemplo, lo vi como una forma de hacer pensar cómo, cómo gestionar realmente las prioridades en un sistema, qué es lo realmente importante, y si esas cosas que son importantes se pueden hacer de una forma o de otra. Básicamente buscar la mayor eficacia posible para poder trabajar con estos registros. Tan reducido también. Optimizar los Exacto. recursos que se tenía prácticamente. O sea, algo que Ajá, pudiera exacto. hacer dos cosas al mismo tiempo y ir optimizando. Ujú. Optimizar es la palabra. Exacto. Mm, Eh, Y no sé, Bueno, qué no más sé, opinan Jesús, si ustedes? te sirvió el feedback, si tienes sí, alguna duda con respecto a me, esta me, semana, me otra sirvió cosa que quieras bastante, aportar tú, que hayas investigado por tu cuenta. me sirvió bastante para ponerme al día, y poder afrontar estas nuevas semanas que van a estar bastante demandantes. Muchas gracias a todos. Sí. Tengo que despedirme, ya necesito salir, pero siempre es un placer hablar con ustedes, discutir sobre estos temas. Nos vemos la próxima Fue cool semana. tenerte de regreso, Jesús. chao. Nos vemos. Igualmente. Hasta Feliz luego. Chao. Semana Santa. Bye. Feliz Semana Santa. Igual.